Gané un premio mayor de $50 millones y le compartí la noticia a mi esposo, pero él exigió que le diera todo el dinero para iniciar un negocio. Me negué, porque sabía de sus malos hábitos y lo despilfarrador que era con el dinero. Enfurecido, decidió quemar todas mis ganancias, con la ayuda de su mamá, quien también estaba involucrada en el plan. Lo más curioso es que no me molesté, me reí de los dos. ¿La razón? El dinero que quemaron era falso. Mi nombre es Ja Anderson, tengo 33 años y vivo en Dallas, Texas. Trabajo como maestra. No es un trabajo glamoroso, pero siempre he amado ayudar a los niños a aprender y crecer. Es un tipo de alegría que, en mi opinión, el dinero no puede comprar, o al menos eso pensaba. Conocí a Mike en la preparatoria, y pensé que era el amor de mi vida. Éramos inseparables, siempre riendo, soñando y planeando nuestro futuro juntos. Era encantador y ambicioso. Siempre hablaba de cómo iba a hacer algo grande con su vida. Después de graduarnos, él consiguió un trabajo en una empresa privada, y yo empecé a dar clases. Todo parecía perfecto. Nos casamos cuando teníamos 28 años y nos sentíamos listos para conquistar el mundo como un equipo. Pero, con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Mike empezó a cambiar. Mike comenzó a salir con un grupo diferente de amigos, chicos que solo querían salir de fiesta y no tenían interés en las responsabilidades. Pronto, sus hábitos empezaron a cambiar. Lo que al principio era una bebida ocasional después del trabajo se convirtió en un exceso de alcohol todas las noches. Las salidas nocturnas terminaron convirtiéndose en mañanas perdidas en la oficina. Eventualmente, Mike renunció a su trabajo diciendo que necesitaba un descanso para poner las cosas en orden. Intenté apoyarlo, con la esperanza de que lograra recuperarse, pero ese descanso se convirtió en meses, y luego en años. Yo me convertí en la única que sostenía a la familia. Trabajaba largas horas para mantenernos a flote. Había facturas que pagar, comida que comprar y sueños que todavía quería cumplir. A pesar de todo, lo aguanté, lo amaba, pero no podía ignorar el hecho de que estaba cargando sola con el peso de nuestra vida. Aún así, me aferré a la esperanza. Pensaba, tal vez solo necesita tiempo para encontrar su equilibrio de nuevo. Entonces, un día, todo cambió. Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Estaba sentado en el sofá, hojeando el correo después de un largo día de trabajo, cuando vi una carta de la Comisión de Lotería del Estado. Mi corazón se aceleró mientras la abría, y ahí estaba, la prueba de que había ganado el premio mayor de $50 millones. No lo podía creer. Revisé los números una y otra vez para asegurarme de que no era un error. Era real. Había ganado. Por primera vez en años, sentí una mezcla de esperanza y entusiasmo. Ese dinero no solo representaba la salida del estrés financiero, sino también la oportunidad de construir la vida que siempre habíamos soñado Mike y yo. Me imaginé comprando una hermosa casa, viajando por el mundo e incluso formando una familia. Pensé que este era el milagro que necesitábamos para cambiar nuestra vida. Cuando le conté la noticia a Mike, su reacción no fue la que esperaba. Al principio parecía emocionado, me abrazó y habló de lo afortunados que éramos, pero luego, su tono cambió. En lugar de celebrar conmigo, empezó a hablar sobre planes para su negocio. Ya, esto es todo, dijo emocionado. Esta es mi oportunidad de hacer algo grande con el dinero. Por fin puedo comenzar mi propia empresa. Dudé, conocía a Mike. Sus grandes planes rara vez se convertían en algo productivo. Mike tenía un historial de empezar cosas y dejarlas a la mitad. Quería creer en él, pero la idea de entregarle esa cantidad de dinero me revolvía el estómago. Mike, dije con cuidado, creo que debemos ser inteligentes con esto. Primero deberíamos enfocarnos en construir una base sólida, una casa, ahorros para el futuro. Luego podemos hablar de otras cosas. Su rostro se ensombreció. No confías en mí, dijo en voz baja. Nunca has creído en mí. Eso no es cierto, le respondí rápidamente. Siempre te he apoyado, pero esto es mucho dinero, y no podemos tomar decisiones precipitadas. Mike salió furioso de la habitación, dando un portazo. Me quedé ahí, atónita. Sabía que podía haber cierta resistencia, pero no esperaba una reacción así. En los días siguientes, Mike se volvió distante.
Apenas me hablaba, y cuando lo hacía, su tono era frío y cortante. Para empeorar las cosas, su madre, Evelyn, empezó a llamarme. Evelyn nunca había sido fanática de mí. Pensaba que era demasiado independiente y que estaba demasiado enfocada en mi carrera. Siempre quiso que Mike estuviera con alguien que lo cuidara, como una buena esposa debería hacerlo, según su forma de ver las cosas. Y cuando se enteró de la lotería, todo empeoró. Evelyn fue implacable. «Estás siendo egoísta», me dijo durante una de sus llamadas. «Mike es tu esposo. Si quiere iniciar un negocio, debes apoyarlo. De eso se trata el matrimonio». Intenté explicarle mis preocupaciones, pero me interrumpió. «No entiendes lo que es sacrificarse por alguien que amas. Si lo entendieras, no lo pensarías 2 veces antes de ayudarlo». Sus palabras me dolieron, pero me mantuve firme. No iba a entregar millones de dólares a un hombre que ya había demostrado que no podía manejar la responsabilidad, y menos con Evelyn alentándolo. Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. La ira de Mike creció, y la intromisión de Evelyn solo empeoró la situación. Sentía como si se estuvieran uniendo en mi contra, tratando de desgastarme para que cediera. Estaba decidida a mantenerme firme, pero no podía sacudirme la sensación de que algo se estaba gestando, algo que aún no podía ver. Y entonces sucedió. Esa noche cambiaría todo. Cada conversación que teníamos terminaba en una discusión sobre lo mismo. Evelyn, como siempre, estaba de su lado, susurrándole cosas al oído y hablando mal de mí a mis espaldas. Parecía que habían formado un equipo con una única misión: derribarme. Una noche, Mike llegó a casa completamente borracho. Tenía los ojos inyectados en sangre y su mirada estaba descontrolada. Yo estaba en la cocina, tratando de concentrarme en preparar la cena, cuando él cerró la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. «Necesito hablar», dijo, arrastrando las palabras, pero con un tono lleno de enojo. Dejé el cuchillo que estaba usando y me giré para mirarlo. «¿Ahora qué, Mike?», le pregunté, cansada. Mi paciencia ya no existía. «No lo entiendes», dijo con la voz quebrada. «Este dinero podría cambiarlo todo para nosotros. Podría empezar mi negocio y finalmente demostrarles a todos que no soy un perdedor». Hizo una pausa y luego agregó: «Pero no, quieres quedártelo todo para ti». Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Mike, ya te lo dije antes. No se trata de quedarme con el dinero para mí. Se trata de usarlo sabiamente. Tienes que entender que...». «No», me interrumpió, golpeando la mesa con el puño. «Eres una egoísta. Crees que eres mejor que yo porque tú has estado trabajando y yo no». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había pasado años apoyándolo, cargando con el peso de nuestra vida sobre mis hombros, y ahora él me llamaba egoísta. Ya no pude contenerme. «¿Quieres hablar de egoísmo?», le respondí, furiosa. «No has hecho nada más que beber y perder el tiempo durante años, mientras yo soy quien ha mantenido a flote esta familia. Y ahora, cuando finalmente tenemos la oportunidad de construir un mejor futuro, lo único que te importa eres tú». Mike no dijo nada, simplemente se quedó ahí, mirándome con los puños cerrados a los costados. Después de un largo y tenso silencio, se dio la vuelta y salió furioso de la casa. Pensé que se iba al bar, como siempre, pero no podía haber estado más equivocada. Al día siguiente, llegué a casa después del trabajo y encontré la casa inquietantemente silenciosa. Mike estaba sentado en la sala, mirando la mesa de centro con una extraña expresión en su rostro. Noté un leve olor a humo en el aire, pero al principio no le di mucha importancia. «¿Qué está pasando?», le pregunté con cautela. No respondió, solo sonrió y se reclinó en su silla. «Me vas a agradecer por esto algún día», dijo de forma críptica. Fruncí el ceño, confundida. «¿De qué estás hablando?». Entonces se puso de pie, caminó hacia la chimenea e hizo un gesto hacia ella. Fue ahí cuando lo vi, un montón de cenizas, aún humeantes, dentro de la chimenea. Mi corazón se hundió, la realidad me golpeó como un tren de carga. «No», susurré. Con la voz temblorosa, le dije: «Dime que no lo hiciste». Mike se rió, un sonido hueco y amargo que me heló la sangre. «Oh,
Sí lo hice. Ese precioso dinero que tanto te importa, ya no existe. Lo quemé yo mismo. No podía respirar. Sentí como si el suelo se hubiera desmoronado debajo de mí. ¿Por qué?, logré preguntar, apenas ahogando las palabras. ¿Por qué hiciste algo tan loco? Porque no escuchaste, gritó, su voz llena de veneno. Traté de razonar contigo, pero seguías diciendo que no, así que ahora ninguno de los dos tiene el dinero. Tal vez, la próxima vez aprenderás a confiar en mí. Me quedé ahí, paralizada, mientras las lágrimas caían por mi rostro. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo el hombre al que amaba, con quien había construido una vida, destruirlo todo por su propio orgullo? Y como si eso no fuera suficiente, Evelyn apareció esa misma noche. Entró a la casa como si fuera la dueña, con una sonrisa engreída en el rostro. Hiciste lo correcto, Mike, dijo, ignorándome por completo. Ese dinero iba a arruinar tu matrimonio de todos modos. Era mejor deshacerse de él que dejar que ella controlara todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Evelyn había alentado a Mike a hacerlo. Ella había sido parte del plan todo este tiempo. Mi sorpresa se convirtió rápidamente en furia. «Sal de mi casa», le grité, con la voz temblando de enojo. Evelyn solo se burló. «Oh, por favor, Laya, no actúes como si fueras una especie de víctima. Tú eres quien lo empujó a este punto». Eso fue el colmo. No pude soportarlo más. «Ambos deben irse», dije con firmeza, «ahora mismo». Mike intentó discutir, pero lo interrumpí. «Quemaste el boleto, Mike, destruiste todo, ya ni siquiera sé quién eres». Al final, se fueron, pero el daño ya estaba hecho. Pasé el resto de la noche sentada en la oscuridad, repasando todo una y otra vez en mi cabeza. La traición era demasiado para procesar. Había amado a Mike, había creído en él, y así fue como me lo pagó. Pero mientras estaba ahí, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La devastación dio paso a algo más, determinación. No iba a dejar que se salieran con la suya, ni Mike ni mucho menos Evelyn. Pensaron que podrían arruinar mi vida y marcharse sin consecuencias. No tenían idea de con quién estaban tratando. La traición fue solo el comienzo. Ahora era mi turno de tomar el control. El suspenso crece mientras Lila pone su mirada en buscar justicia, dejando a los lectores ansiosos por descubrir sus próximos pasos en la tercera parte. Esa noche de insomnio, cada pensamiento me llevó a una sola conclusión: la lucha apenas comenzaba. Sobre mí, Evelyn y la pura audacia de lo que habían hecho. Yo había trabajado tan duro para mantener nuestra vida unida, para apoyarlo cuando él falló, y así fue como me lo pagaron. Ya no se trataba solo del dinero, sino del principio. Habían cruzado una línea, y no iba a dejar que se salieran con la suya. A la mañana siguiente, llamé a mi mejor amiga, Claire. Claire era más que solo una amiga. Era una abogada brillante y ferozmente leal. Escuchó pacientemente mientras le abría el corazón y le contaba cada detalle sobre el billete, el arrebato de Mike y la participación de Evelyn. Cuando terminé, ella no dudó. «Tienes todo el derecho de estar enojada, pero ahora es el momento de actuar. Vamos a hacer que paguen por lo que han hecho». Claire no perdió tiempo. Presentamos una demanda. Me divorcié ese mismo día, y ella comenzó a reunir pruebas para una demanda. Mike había quemado el billete, pero teníamos pruebas de la ganancia, una copia de los números del boleto, la notificación de la comisión de lotería e incluso fotos que había tomado cuando conseguí el billete por primera vez. Claire explicó que destruir un billete de lotería se consideraba legalmente destrucción de propiedad, y dado que el billete tenía un valor monetario significativo, Mike podría enfrentar graves consecuencias. No solo le debía una disculpa. Claire dijo que me debía el valor total de ese billete, y Evelyn, si podemos probarlo, también. Ella está tan involucrada en esto como él. Escucharla decir esas palabras me dio una sensación de esperanza por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Sentí que finalmente tenía la oportunidad de recuperar el control de mi vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales y conversaciones difíciles. Congelé todas nuestras cuentas conjuntas.
asegurándome de que Mike no pudiera acceder a otro centavo del dinero que había ganado con tanto esfuerzo. Claire también me ayudó a redactar un acuerdo de separación oficial que establecía que Mike sería responsable de cualquier daño o pérdida causada durante nuestro matrimonio. Cuando Mike se enteró de la cuenta congelada, estaba furioso. Apareció en la casa sin avisar una noche, golpeando la puerta. «Abre», gritó. «¿Qué diablos es esto? ¿Congelaste las cuentas?» Abrí la puerta lo suficiente para enfrentarlo, pero mantuve la cadena puesta. «Sí, lo hice», dije con calma. «Después de lo que hiciste, no puedo confiarte mi dinero». Él me miró con la cara roja de ira. «¿Tu dinero? Estamos casados. Lo que gana uno, lo gana el otro». «Ya no», dije con firmeza. Mike solicitó el divorcio y me miró con una expresión de furia. «Créeme, vas a tener que responder por todo lo que has hecho», le dije. Su expresión cambió de ira a pánico. «No puedes hacer esto», tartamudeó. «Evelyn dijo que estábamos juntos en esto», continuó. «Evelyn está equivocada», lo interrumpí. «Ella se ha equivocado en muchas cosas, y ahora ambos van a enfrentar las consecuencias». El caso legal fue intenso, pero Claire fue implacable. Ella presentó los registros financieros de Mike, demostrando que había estado gastando dinero de manera imprudente durante años. También descubrió mensajes de texto entre Mike y Evelyn, donde hablaban sobre quemar el billete como una forma de darme una lección. Esos mensajes fueron el último clavo en su ataúd en la corte. Tuve que revivir el dolor de lo que habían hecho, pero las pruebas fueron aplastantes. Mike se quedó allí sentado, luciendo confiado al principio, pero a medida que las pruebas se acumulaban en su contra, su confianza empezó a desmoronarse. Evelyn, que siempre había sido tan directa y dominante, parecía pálida y nerviosa mientras los textos se leían en voz alta. «Señora Anderson», dijo el juez, dirigiéndose a Evelyn, ¿alentó o no a su hijo a destruir el billete de lotería? Evelyn buscó las palabras, pero no pudo contestar de inmediato. «No pensé que fuera tan grave», tartamudeó. «Era solo un trozo de papel», dijo. «Un trozo de papel valorado en $50 millones. El juez interrumpió bruscamente. «¿Entiendes la gravedad de lo que has hecho?» Al final del juicio, el veredicto fue claro. Mike fue declarado culpable de destrucción de propiedad y Evelyn fue considerada cómplice. El juez ordenó que Mike pagara una restitución equivalente al valor total del billete, $150 millones. Por supuesto, Mike no tenía esa cantidad de dinero, pero el fallo aseguró que cualquier ingreso o activo que obtuviera en el futuro sería embargado para devolverme el dinero. Evelyn enfrentó su propio conjunto de consecuencias, fue multada con una fuerte sanción y condenada al ostracismo por su comunidad. La mujer orgullosa y autoritaria que una vez me había despreciado ahora era vista con desdén. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. No se trataba solo de la victoria legal, se trataba de reclamar mi poder. Durante años, había sacrificado tanto por Mike, creyendo que el amor significaba soportar los tiempos difíciles, pero no se supone que el amor se sienta como una batalla unilateral. No se supone que te agote ni te haga sentir pequeña. Cuando salí de la sala del tribunal ese día, sentí una sensación de alivio que no había sentido en años. No solo estaba libre de Mike y Evelyn, sino que también era libre de reconstruir mi vida a mi manera, pero aún no había terminado. Aún quedaba más por venir y sabía exactamente cómo usar este momento para inspirar a otros. Mi historia no se trataba solo de traición, sino de resiliencia. Se trataba de encontrar la fuerza para defenderse, incluso cuando sientes que todo el mundo está en tu contra. Y la mejor parte de mi historia estaba lejos de terminar. Cuando salí de esa sala del tribunal, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, por primera vez en años. No estaba mirando sobre mi hombro preguntándome cuándo llegaría el próximo golpe. Mike y Evelyn habían intentado destruirme, pero en lugar de eso, se habían destruido a sí mismos. Ahora, finalmente, era libre de tomar el control de mi vida. La victoria legal no se trataba solo del dinero, sino de reclamar mi dignidad. Por supuesto, no recuperé los $50 millones, ya que Mike no tenía los recursos para pagarlos, pero la decisión del tribunal aseguró que cualquier ingreso que obtuviera en el futuro sería destinado a la restitución.
Las multas de Evelyn la dejaron en apuros y la humillación que ambos enfrentaron fue consecuencia de lo que ellos mismos crearon. En las semanas siguientes, me concentré en reconstruir mi vida. Vendí la casa que había compartido con Mike, queriendo dejar atrás todos los recuerdos vinculados a ella. Las ganancias no fueron muchas, pero fueron suficientes para ayudarme a empezar de nuevo. Me mudé a un apartamento pequeño pero acogedor en el centro de Dallas, más cerca de mi trabajo y lejos de todo lo que me recordaba a Mike y Evelyn. Pero no me detuve allí. Me di cuenta de que mi historia podía ser más que un capítulo doloroso en mi vida. Podía ser una lección para otros. Comencé a hablar en eventos comunitarios, compartiendo mi experiencia con mujeres que lidiaban con relaciones tóxicas o que luchaban por encontrar su voz. Al principio, solo era un espacio para desahogarnos, pero pronto se convirtió en algo más grande. La gente se acercó a mí y me agradeció por inspirarlos a tomar el control de sus vidas. Un día, un reportero de una estación de noticias local se enteró. Mi historia fue transmitida y me preguntaron si estaría dispuesta a hacer una entrevista. Dudé al principio. Mostrar mi vida personal no fue fácil, pero luego pensé en las mujeres a las que podría ayudar. La entrevista se transmitió una semana después y la respuesta fue abrumadora. Mi bandeja de entrada se inundó con mensajes de personas que habían visto el segmento, muchos de ellos agradeciéndome por darles esperanza. Para Mike y Evelyn, su perdición fue rápida y pública. Mike luchó por encontrar trabajo después del juicio. Su comportamiento imprudente y el fallo judicial lo convirtieron en un paria en cada entrevista de trabajo. Evelyn, que antes era la orgullosa matriarca de su familia, fue rechazada por sus amigos y vecinos. La gente murmuraba sobre su participación en el plan y ella se convirtió en una advertencia en la comunidad. Unos meses después, Mike intentó comunicarse conmigo y dejó un mensaje de voz diciendo que quería hablar y disculparse. No devolví la llamada. ¿Qué podría decir él para compensar lo que había hecho? Había quemado no solo el boleto, sino cada puente entre nosotros. El perdón es algo que podría encontrar en mi corazón algún día, pero la reconciliación ya no existía. A pesar de todo, la vida tenía una manera de sorprenderme. Durante uno de los eventos de mi comunidad, conocí a un hombre llamado David. Él era un voluntario que ayudaba a organizar una recaudación de fondos para madres solteras necesitadas. Empezamos a hablar y me sorprendió lo amable y genuino que era. Escuchó mi historia sin juzgar, ofreciéndome palabras de aliento que se sintieron como un bálsamo en mi alma. Con el tiempo, nuestra amistad se convirtió en algo más. David no era como Mike. No me veía como un medio para un fin ni intentaba controlarme, sino que apoyaba mis sueños y me recordaba que era más fuerte de lo que creía. Por primera vez en años, sentí lo que era estar en una relación basada en el respeto y la confianza. Ahora que estoy aquí, frente a mi nuevo hogar, una casa modesta pero hermosa que compré con mi propio trabajo duro, siento una abrumadora sensación de orgullo por esta casa. No es solo una estructura, es un símbolo de todo lo que he superado. Es un recordatorio de que la traición no tiene por qué definirte y que, incluso las heridas más profundas pueden sanar con el tiempo y la resiliencia. He aprendido mucho en este viaje. He aprendido que el amor sin respeto es como una jaula, que el perdón no significa dejar que las personas vuelvan a tu vida, y que a veces la única forma de avanzar es dejar ir lo que te detiene. Al mirar hacia atrás, estoy agradecida por las lecciones, aunque llegaron a un alto precio. Mike y Evelyn pensaron que podían quebrarme, pero en cambio me hicieron más fuerte. Ahora, cuando miro hacia el futuro, sé que estoy lista para lo que venga. Esta es mi historia, no de traición, sino de resiliencia, no de pérdida, sino de triunfo. Y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto: eres más fuerte de lo que piensas, y nunca es tarde para tomar el control de tu vida, porque al final, la mejor venganza no se trata de vengarse, sino de elevarse por encima.